Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Libardo Gutiérrez y sean muy bienvenidos a otra jornada del Jueves con Ladri. Jueves con Ladri es una estrategia de internacionalización en casa en la cual desde la Dirección de Relaciones Internacionales e Institucionales ponemos en conocimiento a la comunidad lasallista las oportunidades de cooperación y las oportunidades que nos brindan aliados internacionales. Hoy contamos con la participación de Marjorie Maya, coordinadora de iniciativas internacionales de la DRI, quien nos dará un camino sobre cómo postularnos a proyectos internacionales a través de la DRI. No siendo más, Marjorie, muchas gracias y el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Libardo. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Como mencionaba Libardo, yo coordino el eje de iniciativas internacionales al interior de la DRI y en el webinar de hoy les contaré un poquito sobre qué es cooperación internacional, cómo pueden ustedes como investigadores y docentes buscar oportunidades de financiación para sus proyectos y enseñarlos cómo formular esos proyectos para que sean competitivos dentro de esas diferentes convocatorias que existen. Bueno, lo primero es realmente entender qué es o cuáles son las definiciones de cooperación internacional. Nosotros como Universidad de La Salle tenemos una definición institucional que está dentro del librillo número 59, que digamos es nuestro documento maestro de la estrategia de internacionalización de la Universidad de La Salle. En este documento se define la cooperación internacional como una colaboración conjunta, internacional y articulada hacia el impacto social, la transformación educativa y el papel de las instituciones de educación superior en su aporte al progreso general. Acá vemos que realmente la cooperación internacional a través de este documento se comprende como un instrumento para generar impacto positivo en las comunidades. Más recientemente se está hablando de otro concepto que de hecho ha sido explorado por expertos internacionales del DAD, que es el concepto de internacionalización de la educación superior para la sociedad. ¿Qué significa o qué compone este concepto? Es realmente definir las acciones de internacionalización no solamente dentro de los límites institucionales de la universidad, pero más allá de esto es buscar a través de esas acciones de internacionalización generar un impacto positivo en la comunidad con la cual la universidad se está vinculando, interactuando y dentro de la cual está inmersa. En términos prácticos, para la DRI, ¿qué es cooperación internacional? Es apalancar recursos externos y gestionar algunas alianzas que sean estratégicas para la ejecución de proyectos que van a aportar en las misiones, digamos, en las actividades misionales de la universidad, que son la formación, investigación y proyección social. Entonces, a partir de esas definiciones de qué es cooperación internacional y operativamente cómo nosotros desde la DRI entendemos cooperación internacional, podemos ya adentrar un poquito más en el tema de las diferentes formas de buscar oportunidades y convocatorias de financiación y de cooperación internacional. Muy recientemente hay un enfoque muy grande, tanto a nivel de sector privado como también dentro de las instituciones de educación superior, tener una orientación institucional hacia la Agenda 2030 o hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eso para la Universidad de La Salle también queda muy claro dentro de su plan de desarrollo institucional actual, porque se hace mención a la Agenda 2030 en varios puntos de este plan. Entonces vemos que la institución está alineada con esos objetivos a nivel internacional
por los cuales todos estamos trabajando. Y dentro del mundo de la cooperación internacional es muy común ver mencionado la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible como algunos objetivos de convocatorias y de financiaciones externas. Entonces es muy bueno siempre tratar de pensar en cualquier acción académica o investigativa que se estén realizando, tratar de encuadrarlas y de relacionarlas a esos ODS, porque seguramente cuando surjan las oportunidades de financiación internacional, se van a hacer mención a esos objetivos. Entonces, ¿cómo podemos o cómo pueden ustedes como docentes e investigadores buscar esas oportunidades de financiación? Bueno, existen algunas herramientas que ustedes ven al lado izquierdo para esa búsqueda. Son como un Google para las oportunidades de financiación. Pivot es una herramienta que requiere la compra de una licencia, pero digamos que es la herramienta más completa en términos de agrupar las diferentes oportunidades de financiación que existen para tanto sector público, sector privado y ONGs y universidades o instituciones de educación superior. Existen otras dos herramientas, por ejemplo, Impactia, que es así, es de uso general, uso libre, no requiere la compra de ninguna licencia, pero tiene algunas diferencias con la primera, con Pivot, porque Impactia normalmente pues agrupa y selecciona las oportunidades de financiación más a nivel nacional. Entonces ahí van a encontrar convocatorias de financiación de MinCiencias, por ejemplo, y de otros organismos a nivel nacional. La última, que es Mendeley, que realmente pues debe ser muy conocida por parte de ustedes, docentes e investigadores, porque también es una herramienta de referencias y de citaciones, pero más allá de eso, Mendeley tiene un módulo que también es una herramienta de búsqueda de esas oportunidades de financiación internacionales. Entonces, ustedes también pueden utilizar esa herramienta para buscar oportunidades para financiar los proyectos que estén liderando. Por último, nosotros desde la DRI tenemos un boletín de noticias que normalmente enviamos a nuestros socios y aliados internacionales, pero que queremos empezar a activar el envío también internamente a través de las decanaturas y de diferentes unidades académicas para hacer difusión de las oportunidades de financiación que desde la DRI también vamos mapeando a lo largo del año y poderles compartir en tiempos óptimos para que ustedes puedan planearse y realizar una postulación exitosa a esas oportunidades. Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes deben entender sobre la formulación de un proyecto una vez se identifiquen o reciban esas oportunidades de financiación? Lo primero de todo es entender que ustedes como docentes e investigadores son la pieza clave para que esto funcione, porque pues al final del día ustedes son las personas que tienen en mente los proyectos estratégicos que quieren realizar desde sus áreas de conocimiento y ustedes son los formuladores de esos proyectos. Entonces, ustedes realmente son la pieza clave sin la cual el tema de la cooperación internacional en la Universidad de La Salle no funcionaría. Entonces, ustedes como esas personas que realmente tienen las ideas, tienen los proyectos, pues el primer paso es manifestar el interés que ustedes tengan de postular algún proyecto que estén liderando. Ustedes también son piezas fundamentales en el proceso de formulación de esa propuesta. Como decía, ustedes son las personas que tienen ese conocimiento técnico para la formulación, entonces realmente son una pieza clave.
Y una vez el proyecto es aprobado, ustedes serán claramente los líderes de esa propuesta o de ese proyecto que será implementado. Desde la parte de la DRI y desde mi coordinación de iniciativas internacionales, nosotros nos encargaremos de comunicar estas oportunidades de financiación que vayamos identificando. Vamos a hacer una revisión detallada de cuáles son los requisitos y los términos de referencia de esas convocatorias para poderles ya enviar esa información mucho más al detalle. Nosotros también nos encargamos de ser ese eje articulador de los diferentes actores que normalmente están involucrados en la formulación de un proyecto, que puede ser tanto actores a nivel interno de la institución como otras áreas, pero también a nivel internacional si la convocatoria requiere aliados o socios internacionales para poderse postular. Entonces nosotros desde la coordinación también hacemos ese puente con esas áreas o entidades clave. Nosotros también apoyamos en toda la gestión documental que normalmente se requiere para hacer una postulación. Entonces, algunas convocatorias van a exigir documentos institucionales de estrategia o organigramas o cartas emitidas por rectoría o otras instancias directivas manifestando el apoyo a esos proyectos. Entonces nosotros también nos encargamos de esta gestión y de conseguir esos documentos institucionales requeridos por cada convocatoria. Y por supuesto, nosotros les apoyamos a ustedes, los docentes, en el proceso de formulación del proyecto según los criterios y los términos de referencia de cada convocatoria, porque sabemos que cada convocatoria tiene sus particularidades que hay que tener en cuenta también al momento de formular el proyecto. Por último, pero no menos importante de este gran equipo de trabajo hacia la cooperación internacional, son las diferentes áreas de apoyo de la universidad, como lo son jurídica, presupuesto, rectoría, porque digamos que muchas veces esas convocatorias exigen aprobaciones previas, exigen documentos institucionales de apoyo, y si la convocatoria expresa la necesidad de una contrapartida o que la Universidad de La Salle coloque montos o recursos financieros hacia el proyecto, pues seguramente hay que tener una revisión de tanto los términos jurídicos como también presupuestales para garantizar la puesta en marcha y digamos que garantizar que cumplamos tanto a nivel interno como externo todos los términos de referencia que la convocatoria pues nos dice. Entonces, ¿cuál es el paso a paso para la formulación de un proyecto? El primer paso de todos es conocer cuáles son los proyectos estratégicos de la universidad. Para eso, pues nos podemos referir al proyecto educativo institucional, al plan de desarrollo y a los planes anuales de metas e indicadores para saber exactamente cuáles son esas áreas estratégicas, cuáles son esos proyectos a los cuales la Universidad de La Salle está apuntando sean importantes en los siguientes años, y a partir de ese mapeo de cuáles son esas temáticas estratégicas podemos ir priorizando no solo los proyectos, pero también el tipo de oportunidades de financiación que vamos a salir a buscar. También seguramente ustedes desde sus facultades o semilleros o grupos de investigación tendrán proyectos que ya estén en desarrollo, y la idea realmente es impulsar esos proyectos. Es decir, cuando nosotros identificamos una oportunidad de financiación internacional, la idea no es empezar un proyecto de ceros,
sino realmente impulsar esos proyectos que ya existen y encontrar las oportunidades de financiación que van a hacer ese match con los proyectos que ustedes ya estén desarrollando. El segundo paso es notificar al equipo de trabajo y conformar ese equipo de trabajo para que realmente podamos en conjunto hacer una buena formulación. Es clave tener en cuenta los tiempos de la convocatoria, es decir, para realizar una buena formulación se requiere mínimo 15 días hábiles y eso aún es un tiempo bastante corto dependiendo de las exigencias de las convocatorias a las cuales se está postulando. Entonces, siempre es tener muy claro, digamos, ese horizonte de tiempo con el cual nosotros contamos para hacer una buena formulación. También otro punto clave es tener un coordinador de proyecto, definirlo desde el inicio, porque ese coordinador también va a ser ese eje articulador entre las diferentes áreas y diferentes personas que estén participando de la formulación. También es súper importante definir ese coordinador de proyecto desde un inicio, porque también muy probablemente será él o ella el responsable de implementar el proyecto en el caso de que sea aprobado. El tercer paso, ya pasamos a entonces ver, listo, ya identificamos la oportunidad de financiación, está muy alineado con nuestros proyectos institucionales ya en desarrollo. El siguiente paso entonces es hacer el borrador de ese proyecto que vamos a postular. Es súper importante desde las convocatorias que tienen más requisitos o que sean más, digamos, de alguna manera complicadas hasta las más sencillas, es súper importante que el borrador del proyecto tengan esos elementos. Un resumen ejecutivo, los objetivos que queremos buscar con este proyecto, las actividades que vamos a realizar para alcanzar esos objetivos y los resultados que nosotros esperamos a partir de este proyecto. Con este borrador, nosotros ya pasamos a la cuarta etapa, que es hacer una serie de reuniones con el equipo de trabajo para la formulación como tal del proyecto. Muchas convocatorias de financiación internacional tienen plantillas ya preestablecidas sobre las cuales se hace la formulación. Entonces, muy probablemente en esas reuniones de trabajo se van a ir trabajando sobre esas plantillas, asignando responsables, etcétera. Entonces, muy importante pues que todo el equipo de trabajo participe de esas reuniones de formulación. El quinto paso ya es la formulación del presupuesto asociado al proyecto. Entonces, acá, bueno, hay convocatorias que realmente no son convocatorias de recursos financieros como tal, pero existen convocatorias, por ejemplo, que dan visibilidad, que dan, digamos, aportan a la reputación institucional, pero la gran mayoría de ellas, la gran mayoría de la cooperación internacional, pues van a aportar recursos financieros y obviamente las entidades financiadoras quieren saber cómo van a ser utilizados esos recursos que ellos van a aportar. Entonces, súper importante realizar una buena formulación de presupuesto que también va a corresponder a las actividades, a los objetivos que se han planteando en la narrativa como tal del proyecto. Dentro del presupuesto es muy importante, si la convocatoria lo permite, considerar un rol de project manager o de coordinador de proyecto. Muchas veces es un trabajo bastante duro implementar y hacer seguimiento a todos los indicadores, a todos los reportes de un proyecto. Entonces, sí es importante colocar ese rol dentro del presupuesto que se va a solicitar si la convocatoria lo permite. Algunas convocatorias tienen, digamos, diferentes costos elegibles que puedan financiar. Dentro del presupuesto también es muy importante
incluir la contrapartida. ¿Qué es la contrapartida? La contrapartida es lo que nosotros como Universidad de La Salle vamos a aportar hacia el proyecto adicional a los recursos que nosotros estamos solicitando a la convocatoria o a la entidad financiadora. En el 90% de los casos, las convocatorias de financiación van a solicitar sí o sí la contrapartida institucional, pero muchas veces esa contrapartida puede ser colocada en especie. Eso significa que, por ejemplo, el tiempo que ustedes como investigadores van a dedicar al proyecto puede ser contabilizado como esa contrapartida en especie. También otros ejemplos de contrapartida en especie son la utilización de laboratorios o de salas de clase, la utilización de bases de datos o herramientas virtuales con las cuales la universidad ya cuenta. Entonces, este tipo de cosas pueden ser considerados y contabilizados como contrapartida en especie. Y hay algunas convocatorias que sí van a exigir contrapartidas en dinero, en recurso monetario, y ahí sí es importante verificar los presupuestos de cada facultad o de cada unidad académica y también hacer, digamos, esas asignaciones y proyecciones presupuestales para que en el dado caso que el proyecto sea aprobado, pues ya tenemos garantizado esos recursos para poderlo implementar. El paso siguiente se refiere a la revisión y validación del borrador o bueno, ya en este punto del proyecto como tal. Como yo les comentaba hace un momento, muchas convocatorias exigen algún tipo de carta o de documento en donde se manifieste el apoyo y el compromiso institucional hacia ese proyecto. Entonces, digamos que este proceso de revisiones y firmas puede tardar mínimo una semana o 5 días hábiles. Entonces, sí recomendamos que, digamos, en este paso a paso de formulación, tengan en mente que las aprobaciones institucionales pueden tardar al menos una semana. Entonces, siempre empezar con tiempo y hacer la formulación con tiempo será muy positivo. El último paso ya se refiere a cuando el proyecto es aprobado, los recursos son asignados y ya estaríamos en una etapa de implementación de ese proyecto aprobado. En la gran mayoría de veces sí se requiere una firma de un convenio o de un contrato entre la institución beneficiaria y la entidad financiadora. Entonces, sí o sí, si, digamos, la convocatoria lo establece y lo requiere, será firmado y será revisado un convenio, contrato para la asignación de esos recursos. Es muy importante también, bueno, eso más a modo de recomendación, pero una recomendación muy importante es crear un centro de costos específico de este proyecto. Uno, para que realmente llevar el control presupuestal de este proyecto sea mucho más fácil y que no se mezclen con otros rubros institucionales ya previamente asignados. Pero también es muy importante y muy beneficioso la creación de un centro de costos específico para hacer el seguimiento y el reporte de la ejecución presupuestal que también normalmente las entidades financiadoras van a solicitar a cada, digamos, la periodicidad difiere bastante de convocatoria a convocatoria, pero casi siempre van a solicitar reportes de la ejecución presupuestal de los recursos asignados. También en esta etapa de implementación del proyecto es súper importante pues recordar los indicadores que se han establecido al interior del proyecto para hacer un seguimiento de este proyecto, porque también en muchos casos las entidades financiadoras van a solicitar
además de los reportes financieros, reportes de cuál ha sido el impacto y si han cumplido con lo que pues, nosotros mismos hemos establecido como metas y objetivos del proyecto. Entonces, llevar este seguimiento de los indicadores también va a ser súper importante en esa fase de implementación de proyectos. Bueno, acá pues ustedes deben pensar, uy, este proceso es muy largo, hay muchas etapas, muchos pasos, muchas especificidades para lograr la formulación de un proyecto. Eso debe ser casi imposible. Pues no, no es imposible, sí es un camino largo, sí es a veces bastante trabajo, pero sí es posible y tenemos algunos casos de éxito de diferentes facultades que han logrado pasar por ese proceso y que sus proyectos han sido aprobados y implementados de manera positiva. Entonces, Buenas tardes a todos. Les rogamos un minuto, por favor. Estamos teniendo algunas complicaciones de señal. Marjorie, ¿nos escuchas? hola, Jonathan, ¿me estás escuchando? Sí, sí, te escuchamos bien. Eso fue como un bajonazo de la calidad de conexión. Ya te doy el rol para que compartas. Sí, gracias. Ya no me sale la opción de compartir. Revisa en la parte inferior, por favor. Sí, ya. Gracias. Con todo gusto. Jonathan, yo creo que sigo como asistente y no como panelista. Ya quedó integrado, Oliver. Dale, gracias. Con todo gusto. Lo sentimos, los problemas técnicos. Entonces, como les estaba comentando, sí es posible pasar por ese proceso de formulación y que los proyectos sean aprobados. Nosotros tenemos ejemplos y casos de éxitos
desde diferentes facultades al interior de la universidad. Entonces, no voy a entrar en mucho detalle de, digamos, la temática que cada uno abordó, pero para que ustedes sepan, por ejemplo, desde la Facultad de la Salud, se ganaron una subvención de LCIF, que es una institución americana para temas de optometría y pudieron entonces implementar su proyecto. También el Observatorio Urbano de la Facultad de Ciencias del Hábitat también pudo fomentar algunos voluntariados con la participación de estudiantes y de voluntarios internacionales que seguramente aportó al desarrollo de sus actividades. Tenemos también el ejemplo, de AgroEd, que fue una iniciativa que se desprendió de un proyecto también subvencionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, y esta iniciativa pues permitió que un egresado del campus Utopía, Frank Fierro, pudiera realizar su maestría en educación agrícola y extensión en uno de nuestros aliados cercanos de Estados Unidos, que es New Mexico State University. También, por último, tenemos otra subvención asignada por la iniciativa 100,000 Strong in the Americas, también del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y acá se logró implementar un proyecto de Mujeres para la Paz y involucró la participación de más de 10 instituciones nacionales estadounidenses en la implementación de esas actividades. Entonces, bueno, ¿cuáles son las convocatorias que actualmente están abiertas y vigentes y que ustedes como docentes, investigadores pueden explorar y pueden postularse a ellas si es de su interés? La primera
Les rogamos 2 minutos, por favor, mientras se restablece la calidad de conexión de los panelistas. Muy buenas tardes para todos. Lamentamos los inconvenientes técnicos que estamos presentando en el momento. Una disculpa, la plataforma ha sacado a nuestra panelista Marjorie en el momento, pero ya estamos tratando de reconectar con ella. Por favor, agradecemos su paciencia, su comprensión y seguiremos respondiendo las preguntas que están enviando en el chat al final de la sesión. Muchas gracias a todos. Gracias, Angélica. Seguiré sin prender la cámara a ver si funciona un poco mejor el tema de la conectividad y voy a volver a presentar entonces. Me avisan porfa si ya pueden ver la presentación. Ya la vemos, Marcio, gracias. Listo, perfecto. Bueno, una vez más, lo siento los inconvenientes, pero bueno, voy a empezar nuevamente a hablar desde la primera convocatoria porque no sé en qué momento se cortó. Entonces, la primera convocatoria que desde la DRI
tenemos mapeada para la participación de ustedes como docentes es la de MinCiencias, una convocatoria que financia la movilidad académica con Europa, más precisamente con los países de Francia, Alemania y Turquía. Y esta convocatoria va a financiar movilidades internacionales con esos países para la elaboración y implementación de proyectos de investigación. La convocatoria va, digamos, financiar y aportar hacia los tiquetes y viáticos de los investigadores. Desde MinCiencia, pues van a aportar a la movilidad de los investigadores colombianos y las demás entidades financiadoras de esos tres países, Francia, Alemania y Turquía, van a apoyar las movilidades de sus nacionales. Esta convocatoria financia no solo la movilidad de investigadores senior, pero también de estudiantes de doctorado. Entonces es una oportunidad muy interesante para también motivar la participación de estudiantes doctorales. También existe otra convocatoria desde Chile, desde la entidad ANID, y la convocatoria se llama AMSUD. AMSUD realmente es un programa que ya viene siendo implementado hace algún tiempo, pero la convocatoria de 2021 busca fomentar esas áreas de conocimiento. Entonces, el área de conocimiento de tecnologías de información y comunicación, las TIC, también programas asociados y proyectos asociados a las matemáticas y también proyectos que buscan, digamos, mitigar el cambio climático. Entonces, esas son las tres áreas de conocimiento priorizadas para la convocatoria de este año y esta convocatoria va a financiar entre 10.000 euros a 15.000 euros por proyecto. La fecha límite de postulación de esta convocatoria es el 17 de mayo de este año, así que si tienen la intención de postularse, nosotros les pues reiteramos la importancia de empezar la formulación desde ya. También existe una oportunidad abierta a través de la Comisión Europea y más allá dentro del programa de Horizonte Europa, que es la iniciativa Jean Monnet para las instituciones de educación superior. Esta convocatoria financia dos modalidades de postulación y dos modalidades académicas. La primera modalidad es el módulo Jean Monnet, que va a financiar módulos académicos, es decir, la impartición de cursos académicos de mínimo 40 horas de docencia por año académico. Y está también la modalidad cátedra, que exige una carga académica un poco más alta de 90 horas de docencia por año. La idea de esta convocatoria es financiar docentes que tengan experticia en temáticas, diferentes temáticas que se relacionan con temáticas de la Unión Europea. Eso no significa que solamente las disciplinas de relaciones internacionales pueden aplicar, sino que desde cualquier área de conocimiento está, digamos, elegible para ser financiada, pero sí deben tener esa visión desde la Unión Europea, sea cual sea la disciplina explorada. Los montos financiables de esa convocatoria son distintos para cada una de las modalidades. Para el módulo se financia hasta 30.000 euros y para cátedra se financia hasta 50.000 euros. La fecha también de cierre de esa convocatoria es el 2 de junio de este año. En cuarto lugar, tenemos una convocatoria abierta a través de la entidad Plataforma Transatlántica, que digamos dentro de Colombia la opera MinCiencias. Esta convocatoria es un poquito más
cerrada, por decirlo de alguna manera, temáticamente. Va a explorar, digamos, temas relacionados a la recuperación, al periodo de recuperación post-COVID, y pues está más enfocada hacia las disciplinas de ciencias sociales, ciencias administrativas y económicas. La convocatoria busca financiar proyectos que estén relacionados con la reducción de desigualdades en el post-COVID, reducir esas vulnerabilidades de la población que ha sido más afectada por los diferentes impactos del COVID, tanto en términos de salud como también en términos de trabajo. Fomentar la gobernabilidad democrática y participación política, y promover innovación digital e inclusiva para esas poblaciones afectadas. Esta convocatoria va a financiar hasta 500 millones de pesos por proyecto. Y la fecha límite de postulación es el 14 de junio de este año. Por último, tenemos una convocatoria más dirigida hacia la movilidad estudiantil, que es la convocatoria del DAD de Alemania, y es para financiar viajes de estudio o prácticas de estudio para estudiantes colombianos. Acá la clave es que la convocatoria establece que siempre debe haber un docente acompañante de este grupo de estudiantes. Entonces, pues es muy clave que también los docentes pues tengan en mente este requisito de la convocatoria al momento de presentar el proyecto. La descripción o qué financia esta convocatoria: esos viajes de grupos de estudiantes hacia Alemania en una duración máxima de 2 días, para que puedan visitar diferentes instituciones alemanas y conocer el sistema de educación alemán. La convocatoria financia los tiquetes y viáticos de todos los participantes, es decir, de los estudiantes y del docente acompañante, en esos montos topes que ustedes ven en pantalla, y también les van a brindar un seguro médico internacional. La convocatoria cierra el 1 de noviembre, entonces esa sí tiene un tiempo de postulación un poco más largo, y va a financiar los viajes que se programen a partir de marzo de 2022. Bueno, entonces, por último, les quiero resaltar algunos tips o algunos consejos para la formulación de una propuesta o de un proyecto competitivo. Entonces, el primer tip es participar de este tipo de espacios de, digamos, lecciones aprendidas y de intercambio de conocimiento. También es muy importante mencionar que muchas entidades financiadoras, cuando abren una nueva convocatoria, también hacen un ciclo de webinars para dar a conocer esa convocatoria, y en donde explican en mucho más detalle los requisitos, fechas de postulación, etcétera. Entonces, también es muy importante estar atentos tanto al lanzamiento de las convocatorias de financiación como tal, pero también a esas actividades de difusión que las entidades realizan. El segundo tip es verificar los requisitos de la convocatoria, porque cada convocatoria es muy particular, versus los proyectos institucionales estratégicos que ustedes han identificado. Es decir, si vemos que una convocatoria va a financiar temas de cambio climático, pero si la estrategia de la facultad o de la unidad académica no está orientada hacia este tipo de temáticas, pues no vale la pena explorar esa oportunidad de financiación. Entonces es muy importante ver la relación entre las temáticas priorizadas y requisitos de la convocatoria versus esos proyectos estratégicos que ustedes estén liderando. Tercer tip: apalancar el capital relacional ya existente, tanto a nivel institucional a través de los convenios de cooperación, pero también a nivel individual,
ustedes como docentes, investigadores, seguramente tendrán una red de contactos nacionales e internacionales que pueden ser de apoyo y pueden ser potencializados a través de esos proyectos de cooperación. Entonces, también recomendamos impulsar ese capital relacional que ustedes ya tienen y no salir a buscar socios que a lo mejor no hemos tenido contacto previo. El siguiente tip es conformar el equipo de la formulación del proyecto. Entonces, identificar quién va a ser el coordinador del proyecto, quién va a ser la persona que va a articular las diferentes áreas para lograr esa formulación y que realmente todos sepamos nuestros roles dentro de la formulación del proyecto. Es también muy importante, como yo decía al inicio, relacionar los objetivos del proyecto con los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Muchas de las convocatorias de financiación internacional ya vienen con ese discurso y ya vienen con esos requisitos de relacionar realmente el propósito del proyecto con esos objetivos que se están buscando a nivel mundial, los ODS. Entonces, siempre tener en mente cómo relacionar el proyecto con esos diferentes ODS. También súper importante establecer los indicadores de seguimiento. Entonces, como les comentaba también, las entidades financiadoras muy probablemente, digamos que en el 90% de los casos, sí o sí van a pedir un reporte de avance, un reporte de actividades y de impacto del proyecto. Entonces, establecer esos indicadores y esas mediciones desde el proceso de la formulación será también muy importante para determinar el impacto que este proyecto va a tener. Siguiente es enmarcar la propuesta dentro de una estrategia de sostenibilidad y tracción. Y lo que quiero decir con eso es que el proyecto, después de terminado el periodo de la subvención o después de terminados los recursos, no se quede ahí, sino que realmente buscar las maneras de cómo sostener esa actividad y esa iniciativa más allá del periodo financiado. Obviamente, no se van a mantener con los mismos indicadores, con las mismas métricas, con el mismo alcance, porque ya no vamos a tener esa financiación externa que lo soporte, pero sí es importante verificar qué actividades podemos realizar para garantizar que este proyecto pues no sea temporario, sino que realmente sea algo que va más allá del periodo de la financiación. Muy importante involucrar las diferentes áreas de la universidad, entonces el área jurídica, financiera, investigaciones, las diferentes unidades académicas desde un principio, porque eso, además de ayudar en la formulación como tal del proyecto, van a ver que va a ser muy positivo ya para la implementación como tal de ese proyecto, porque las áreas ya van a estar familiarizadas con los diferentes requisitos y procesos que se requiere. Y además, eso es muy importante para compartir el conocimiento de formulación y postulación de proyectos de cooperación internacional y que sino que realmente sea un conocimiento institucional. Por último, es tener una muy buena estrategia de comunicación de los hitos del proyecto. Entonces, eso ya cuando el proyecto está siendo implementado, es muy importante difundir y comunicar esos hitos, esos marcos del proyecto, porque además de dar visibilidad de esas iniciativas, pues también es digamos, una cosa muy positiva y ven con muy buenos ojos las entidades financiadoras y de hecho nos pueden volver a llamar a postular a otras oportunidades o nos tienen ahí en el top of mind sabiendo que nosotros también les hemos apoyado en la difusión de sus programas de financiación. Entonces, con esto finalizo mi presentación. Si ustedes tienen cualquier inquietud o necesitan el apoyo para la formulación de un proyecto
algunas de las convocatorias que hemos visto acá o otras que ustedes ya tengan mapeadas, ustedes pueden escribirme directamente. Dejo ahí dos correos. El primer correo, que es mi correo nominal, pues lo utilizo más a menudo, pero igual me pueden encontrar en cualquiera de ellos, y también dejo mi número celular por si necesitan alguna información o apoyo súper urgente, y quedo a la disposición a las preguntas de esta sesión y después de la sesión también. Si me quieren buscar para cualquier tipo de apoyo, estoy a la disposición. Muchas gracias. Perfecto, Marjorie, muchas gracias por tan interesante intervención y los tips que nos compartes a partir de tu amplia experiencia. Gracias por los datos. Los profesores, las personas interesadas pueden contactarte allí. Y ahora vamos a dar paso a algunas preguntas que nos envían en el chat. Claro que La sí. primera de ellas sería la siguiente. ¿El involucrar las diversas áreas de la universidad depende del docente o quién o cómo se establecen estas relaciones? Muy buena pregunta. Nosotros desde la Coordinación de Iniciativas Internacionales tratamos de ser ese eje articulador, pero sí o sí, digamos que depende del docente también levantar la mano y decirnos, mira, he encontrado o tengo este proyecto, ustedes me brindaron esta información sobre esta convocatoria, o yo misma encontré esta convocatoria de financiación, tengo la intención de postular. Entonces, es muy importante que el docente nos manifieste su intención a la Coordinación de Iniciativas Internacionales, y a partir de ahí nosotros claramente les ayudamos a articular esas diferentes áreas necesarias en la formulación del proyecto. Súper, muchas gracias, Marjorie. La siguiente es, ¿qué tanto la pandemia afectó las convocatorias? Es decir, ¿disminuyeron las mismas o aumentaron, pero enfocadas a temas relacionados con la pandemia? Sí, digamos que no hubo una disminución, que era algo que muchas personas que trabajan en cooperación internacional hubieran previsto. No fue así. De hecho, aumentaron aquellas convocatorias específicamente para suplir o para dar cuenta de los efectos negativos de la pandemia. Entonces, al inicio de la pandemia, entonces marzo del año pasado, vimos muchas convocatorias, digamos, para fomentar proyectos de investigación de la salud, científicos, por todo el tema de la vacuna, etcétera. Y ya más recientemente vemos, como les mostraba hace un momento, una convocatoria específicamente para, digamos, suplir o dar cuenta de esos efectos negativos que ha tenido la pandemia, más allá de la salud de las personas, sino también aspectos económicos, sociales, etcétera. Entonces, sí, han habido un aumento bastante grande de convocatorias y de oportunidades de financiación, pero para, digamos, temáticas enfocadas al COVID y sus efectos. Perfecto, muchas gracias, Marjorie. Invitamos a los asistentes a que nos sigan enviando sus preguntas a través de la opción a todos los panelistas para que así podamos verlas. Muchas gracias. En seguimiento de las preguntas tenemos la siguiente. ¿Existe este apoyo que ofrece la universidad por igual para los profesores de planta como para quienes estamos en cátedra? El apoyo en la asesoría. Sí, claro que sí. Es decir, si ustedes... Sí, existe la opción de, es decir, la asesoría está para todos. Es decir, los proyectos también pueden partir de personas y de personal administrativo, también pueden partir de estudiantes. Entonces, sí, nosotros estamos completamente a la disposición de la comunidad académica de la universidad para apoyarles en sus postulaciones. Perfecto. La siguiente pregunta es,
¿La DRI apoya con la creación de los presupuestos? Sí, siempre y cuando nosotros tengamos muy claro dentro del borrador del proyecto cuáles van a ser las actividades a realizar. Muy probablemente existen algunos rubros que ustedes como las personas que tienen el conocimiento técnico conocen mejor que nosotros. Les doy un ejemplo. Necesitamos para este proyecto el alquiler de un equipo de laboratorio para hacer revisiones y realizar experimentos. Ustedes como docentes y como, digamos, los aportadores de ese conocimiento técnico muy probablemente tienen la información más a la mano que nosotros, pero claramente para los aspectos generales de diferentes actividades, costos relacionados a movilidad, etcétera, nosotros también apoyamos en el proceso de formulación de presupuesto. Y si realmente, porque nosotros no somos economistas ni personas contables, si necesitamos un apoyo extra, pues también podemos solicitar el apoyo de las áreas financieras de la universidad. Perfecto, súper. Excelente información. Y la siguiente pregunta es, ¿la DRI brinda asesoría para establecer indicadores, los indicadores que mencionabas durante la presentación? De nuevo, los indicadores van a depender mucho de los objetivos que se establezca, que se quiere buscar con el proyecto y también depende de los términos de referencia de la convocatoria. Les doy un ejemplo de algunas postulaciones que hemos realizado hace poco tiempo de 100,000 Strong in the Americas, que es una iniciativa que que pretende financiar movilidades estudiantiles. Entonces, sí o sí, uno de los indicadores debería ser número de movilidades, porque, digamos, es el deber ser y es el core de esa convocatoria y de esa acción. Entonces, también los términos de referencia de cada una de las convocatorias también nos van a dar luces de cuáles indicadores y cuáles objetivos debemos buscar con los proyectos, pero sí o sí, los indicadores forzosamente deben responder a los objetivos que se planteen. Perfecto, muchas gracias Marjorie por la presentación, gracias a nuestra audiencia por acompañarnos. Nuevamente expresamos a ustedes unas disculpas por los inconvenientes técnicos que a veces no podemos prever, pero muchas gracias por acompañarnos y quedamos atentos desde la Dirección de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales para apoyarles en la postulación de proyectos de cooperación internacionales futuros. Una feliz tarde y gracias nuevamente. Hasta luego. Muchas gracias, Angélica. Muchas gracias a todos.